Buenas noches. Bienvenido a mi canal Un Camino hacia la Luz. Esta noche hablaremos sobre epigenética. Para algunos de ustedes será un tema relativamente nuevo. Para otros será algo totalmente nuevo. Es una ciencia relativamente nueva, tiene algunas décadas. La misma básicamente se comenzó a desarrollar por parte de un científico biólogo que en la década de los 60 empezó a trabajar con células madres. Luego allá sobre fines de la década del 70, principios del 80, empezó a sacar algunos postulados nuevos que iban en contra de lo que hasta ese momento la ciencia ortodoxa del momento manejaba. Y ya en los 90 empezó con temas totalmente revolucionarios, donde en principio muchos lo tacharon de que estaba equivocado, algunos lo empezaron a tomar en serio y hoy en día básicamente la ciencia se apoya en los descubrimientos que este biólogo fue realizando. Hoy en día este biólogo es uno de los precursores también de lo que es la física cuántica, que él la empezó a estudiar y la empezó a observar a través de este estudio de la epigenética. Y antes de entrar totalmente al tema de epigenética, voy a hacer referencia a algunos conceptos que este físico, biólogo, maneja en un libro llamado Biología de la Creencia. El autor es Bruce Lipton. Como les dije, es biólogo, hoy maneja mucho conocimiento relacionado a la física cuántica y en este libro de Biología de la Creencia, en el prólogo y en la introducción, maneja algunos conceptos que me han llamado la atención porque están relacionados a temas que nosotros hemos estado trabajando con antelación en los temas que hemos trabajado en estos talleres de los viernes a la noche, incluso en la tertulia que tuvimos con Aníbal Mariota el viernes pasado. Indirectamente estuvimos tocando temas relacionados a esto. ¿Sí? Porque cuando hablamos de terapias alternativas o no convencionales, como puede ser el Reiki, el trabajo con cuarzos, flores y otras técnicas muy variadas, y lo que sí estamos manejando son energías, ¿no? Entonces, en el libro, Lipton maneja algunos conceptos como los siguientes. La epigenética es el estudio de los mecanismos moleculares mediante los cuales el entorno controla la actividad genética. Es decir, estamos hablando que el entorno es la que controla la actividad genética. Para los que tenemos algunos años, esto va en contra de los postulados de física y biología que nos enseñaron en el liceo, en secundaria y en la educación media, ¿no? Ya de entrada. De pronto me di cuenta de que la vida de una célula está regida por el entorno físico y energético y no por sus genes. Los genes no son más que planos moleculares utilizados para la construcción de células, tejidos y órganos. En el entorno en el que actúa como el contratista, es el entorno el que actúa como el contratista que lee e interpreta esos planos genéticos. El entorno de la célula individual y no sus genes es lo que pone en marcha el mecanismo de la vida. Al igual que en las células aisladas, el carácter de nuestra existencia se ve determinado por nuestros genes, sino por nuestra respuesta a las señales ambientales que impulsan la vida. Así que nuestros genes no son los que determinan nuestra existencia, ¿sí? Sino las señales del ambiente.
La creencia de que no somos más que frágiles máquinas bioquímicas controladas por genes está dando paso a la comprensión de que somos los poderosos artífices de nuestras propias vidas y del mundo en el que vivimos. Cuando empezamos a hablar de que somos artífices de nuestras propias vidas y el mundo en el que vivimos, estamos manejando los conceptos del doble cuántico que hemos manejado acá, el desdoblamiento del ser, el poder de la palabra, el poder de la mente, o el pensamiento, los conceptos de la cocreación, es decir, varios de esos temas que parecen muy esotéricos, muy volados, lo estamos viendo acá, ¿no? En lo que está relacionado a los genes y a la célula. Básicamente estamos hablando de la célula. La nueva biología propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría. Estamos hablando de reprogramación. Hoy en día hay muchas terapias de índole alternativa que tratan todo el tema de lo que es la reprogramación, ¿no? Los pensamientos positivos tienen un intenso efecto sobre el comportamiento y los genes, pero solo cuando estamos en armonía con la programación subconsciente. Esto en algún momento lo hablamos en uno de los viernes, que muchas veces nosotros no podemos co-crear positivamente lo que nosotros queremos o deseamos, porque mentalmente nosotros estamos realizando una programación, o tratamos de co-crear algo, pero nuestro subconsciente nos está boicoteando porque la programación de nuestro subconsciente está totalmente en contra. Y como a veces no tenemos control del subconsciente, es decir, no hay armonía entre la información, en este caso los genes, la célula, nuestra mente, no están en armonía con el subconsciente, no se logra la co-creación positiva. De igual modo, los pensamientos negativos tienen también un poderoso efecto, es decir, podemos co-crear tanto positivo o negativo. Esto ya hemos estado hablando en otras clases anteriores. Y él, antes de empezar el libro en sí, el desarrollo del libro, al lector le hace la siguiente pregunta. ¿Estás preparado para utilizar tu mente consciente para crear una vida colmada de salud, felicidad y amor sin ayuda de la ingeniería genética y sin convertirte en un adicto a los medicamentos? ¿Estás dispuesto a escuchar una opinión distinta a la del modelo médico que considera el cuerpo como una máquina química? Son interesantes preguntas que él, antes de empezar el desarrollo del libro, le hace al lector, ¿sí? Porque él está suponiendo que cuando estamos leyendo el libro, nosotros vamos a tratar de aplicar lo que él nos propone en dicho libro. Si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, lo puede ir haciendo a través de comentarios o a través del chat privado, ¿sí? Y trataremos de evacuar la misma durante la transmisión, y si no, lo haremos después a través de los comentarios. Bueno, continuamos entonces. Entonces, en este momento estamos entrando directamente al tema de epigenética. Y debo de recordar que ya hace unos cuantos siglos atrás, un señor conocido por la mayoría de nosotros, llamado Hipócrates, ya manejaba el concepto de que la fuerza natural dentro de uno es lo más sanador de todo. ¿Sí? La fuerza natural dentro de uno es lo más sanador de todo. Y el otro concepto que manejaba Hipócrates es la mente lúcida y el espíritu limpio es la mejor medicina que existe. Está diciendo que nosotros somos co-creadores de nuestro presente y de nuestro futuro. Básicamente, somos Dios en acción, por más que algunas religiones nos digan lo contrario. Pero nosotros somos parte de Dios y por consiguiente tenemos el poder de co-creación. Epigenética.
significa que está por encima de los genes. Básicamente el nombre es lo que quiere decir. Epi, encima, genética de los genes. Muchas de estas terminologías son terminologías que no existían en el lenguaje y se han ido inventando, como toda cosa que surge algo nuevo, se van inventando términos y a veces no tienen una lógica muy, muy lingüística, pero trata de estar más aproximada a representar lo que se está manejando como información. Los genes no son nuestro destino. Es decir, ya hace unas cuantas décadas atrás, básicamente el concepto era que los genes condicionaban nuestro destino desde que nacíamos hasta que moríamos. Y acá nos está diciendo que no es tan así. La epigenética es una corriente de la biología que estudia la influencia del medio ambiente. Básicamente se encara de eso, de estudiar la influencia del medio ambiente en distintas condiciones en el entorno de los genes. Es decir, cómo el medio ambiente y las diferentes condiciones pueden condicionar ese entorno de los genes, el funcionamiento de los genes, la información de los genes, etc. En la década de 1970, se empezó a estudiar la influencia que el linaje tiene sobre el individuo, es decir, el lenguaje de nuestros ancestros, ¿sí? Nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, y redescubrieron que el subconsciente familiar interactúa con el subconsciente personal. Es decir, que el subconsciente que nosotros estamos arrastrando, familiar, tanto de los que están en vida como ya han dejado de existir, está en una interacción con el subconsciente personal nuestro. ¿Sí? Están enrabados, están enganchados uno al otro. Para el subconsciente únicamente existe el presente, eso lo tenemos que tener bien claro. Solo existe este momento presente, no existe ni el pasado ni el futuro. Todo sucede en un entorno ahora. Es decir, intemporalidad del perpetuo presente. Es decir, para el subconsciente estamos en un perpetuo presente, permanentemente presente. ¿Sí? No existe pasado ni futuro. Está ubicado en este presente actual. Es decir, cada segundo lineal de tiempo que va corriendo es un presente para nuestro subconsciente. El estudio de nuestro árbol genealógico nos ayuda a entender la naturaleza familiar o ancestral de nuestras relaciones. Cuando estamos hablando de esto del árbol genealógico, quiero aclarar que muchas veces nosotros hablamos de conocer cómo está estructurado nuestro árbol genealógico. Es decir, yo soy hijo de tal mamá, de tal papá, pero mi mamá es hija de tal papá y mamá, y mi padre de tal mamá y papá, y así vamos armando el árbol genealógico, ¿no? Acá se refiere a algo que la nobleza europea principalmente lo tiene más claro a esto. Es decir, cuando uno entra a un castillo de la nobleza, que muchas veces están de varias generaciones, incluso de siglos, arrastran un linaje, uno cuando entra a esos castillos, por lo general, todas las paredes están con cuadros de cada uno de los integrantes de esa familia. Y siempre hay alguien de la familia que tiene bien identificado a quién pertenece cada cuadro y sabe vida y obra de ese personaje, desde que nació hasta que murió. ¿Sí? Y de cada uno de los que están en el cuadro. Esa es realmente la información que nosotros debemos tener de nuestro árbol genealógico. Porque en base a eso es que nosotros vamos a estar condicionados al momento de nacer, en principio. ¿Sí? En base a esa información que arrastramos de todos los antepasados, la forma de ser, la experiencia que vivieron, los entornos que tuvieron que soportar, es lo que nos va a condicionar en este subconsciente presente que hablábamos hace un momento atrás. ¿Sí? No es nada más que conocer el árbol fríamente de dónde venimos, sino cuál era la característica de vida que tuvo cada uno de los integrantes de nuestro árbol genealógico. La epigenética nos permite descubrir las dinámicas y patrones que generan identificaciones e implicaciones
de una generación a la siguiente y que repercuten de forma adversa sobre nuestra vida o en forma positiva sobre nuestra vida. Es decir, que esas dinámicas pueden afectarnos tanto positivamente como negativamente. Entonces es muy interesante conocerlas. La observación y el análisis de nuestras raíces es un ejercicio verdaderamente sanador. De ahí que hoy hay varias terapias nuevas, bastante revolucionarias, como lo que son las constelaciones familiares, con todos sus diferentes formatos, que permiten justamente hacer una observación y un análisis de todo nuestro árbol genealógico, sin tener un conocimiento en sí, se hace en forma energética, y en que les parezca mentira, funciona muy bien, cómo se pueden enlazar todos nuestros antepasados durante el análisis de la terapia, y realmente se logran efectos sanadores muy, muy buenos, similares a lo que en algunos casos se da con la hipnosis, ¿no? Y la hipnosis muchas veces también son regresos a momentos pasados, pero generalmente nuestros, personales, de nuestra alma, no tanto de nuestra familia. Ciertos patrones de conducta subconscientes se transmiten de generación en generación. No tanto las conscientes, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos el reflejo de nuestra información subconsciente, que muchas veces está operando totalmente en contra o en contrario o en distintos caminos a la parte consciente nuestra, ¿sí? Porque muchas veces nuestra conducta subconsciente fue programada a los 2, 3, 4 años de vida, ¿sí? Y luego, sin nosotros saber, esa información que recibimos en ese momento es la que nos va a condicionar el resto de nuestras vidas. Y eso a su vez lo transferimos a nuestros descendientes. Hay unos términos que se manejan actualmente, que es transgeneracional y la ciencia, que es una palabra inventada, básicamente, ¿no? Surgió ahí medio debido a que había que darle un marque a esto, y podríamos decir que se refiere a aquello, a lo material o inmaterial que nos une a las generaciones que no hemos conocido. Transgeneracional. Es decir, a lo material o inmaterial que nos une a las generaciones que no hemos conocido. Cuando hablamos de lo inmaterial, por lo general estamos hablando de lo que hacíamos referente a toda la información subconsciente, que no es material. Aplicada en nuestra vida cotidiana, la física cuántica nos ofrece la posibilidad de desarrollar una manera creativa de pensar, una estrategia diferente de hacer frente a los problemas. Y acá yo estoy entrando en el campo de la energía cuántica. Y Lipton, como dije hace un momento, si ustedes tienen la oportunidad de buscar en YouTube videos de él, o los libros recientes de él, vamos a observar de que mucha de la información que él da, no se cree que es un científico de física cuántica, ¿sí? Y es porque este estudio de los genes y la membrana de la célula y cómo actúan en el entorno, lo llevó a descubrir una energía, un campo energético, que hoy es lo que nosotros conocemos como la física cuántica o la energía cuántica, ¿sí? Todo el universo está manejado por la energía cuántica. Entonces, nuestra vida diaria o cotidiana está en relación a la posibilidad de crear y de pensar positivamente. ¿Sí? Ya lo hemos hablado en algún otro trabajo anterior. El simple hecho de observar determina la realidad objetiva, puesto que derivada de esta observación es que cada partícula debe de elegir un camino u otro. Cuando hablamos del desdoblamiento del ser, y en otros talleres que hemos trabajado, decimos de que la energía cuántica dice que la energía va
a operar dependiendo de la perspectiva del observador. El observador soy yo. Entonces, en base a cómo yo estoy observando mi realidad presente, será cómo va a ser mi condición del entorno. Y por consiguiente, la programación de las células y los genes. La física cuántica nos proporciona la prueba definitiva que es posible modificar la información contenida en la mente subconsciente. Es decir, que esa información que nosotros adquirimos entre los 2, 3, 4 años y que nos marca, que luego supuestamente es imborrable, es como una memoria ROM de una computadora que no se puede modificar. Básicamente lo que nos dicen, hoy hay terapia como que trabajan justamente sobre el subconsciente, ¿sí? Y nos permiten modificar esa información y lograr modificar nuestros patrones de conductas actuales y de esa forma sacar o disolver enfermedades o trastornos mentales, etc. ¿Sí? En realidad la información se encuentra en un presente, en un entorno de ahora, y se manifiesta por medio del subconsciente en el presente. Siempre el presente o nuestra realidad está determinada por el subconsciente. Yo soy reiterativo en esto, pero es así. Yo puedo mentalmente programar muchísimo, tratar de cooperar muchísimo, pero como decíamos hoy, si mi mente, mi pensamiento, mi palabra, cuando hablamos del poder de la palabra, no está en armonía con la información que maneja el subconsciente, no tengo posibilidad de avanzar. La información grabada en la mente subconsciente relativa a los traumas de la infancia, las vivencias experimentadas durante el embarazo y las experiencias vitales de nuestros ancestros están vívidas en nosotros en un entorno presente. Discúlpeme, ya lo... Bueno. ¿Vieron cómo estamos hablando del embarazo? Bueno, acá podemos ir como algunas filosofías chinas que dicen de que nosotros somos el resultado de lo que nuestros padres eran o pensaban o estaban haciendo 6 meses antes de incluso procrearnos. ¿Sí? 6 meses antes de procrearnos. Entonces, si podremos ser resultado de la información generacional o transgeneracional, como hablábamos hace un momento. No somos víctimas de nuestra herencia ni de nuestras experiencias. Tenemos un papel activo en la construcción de nuestra realidad. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que técnicamente nosotros heredamos todo el paquete informático de nuestros ancestros, ¿sí? Nosotros podemos resetear dicha información y co-crear nuestra realidad presente. Básicamente es eso. Una de las principales bases científicas del estudio transgeneracional es la epigenética conductual. Es decir, dentro del campo de la epigenética hay varias ramificaciones o varias ramas o varias líneas de trabajo, y una de ellas es la que se llama la conductual. Es decir, que es una ciencia experimental que trata de explicar cómo nutre la naturaleza en la información del ser. La naturaleza. Postula que la física cuántica nos proporciona la prueba definitiva de que es posible modificar la información contenida en la mente subconsciente. Esto ya hace un momento yo lo estaba trabajando y lo estoy reiterando nuevamente. Las experiencias de las personas no desaparecen, sino que se adhieren bajo la forma de un residuo molecular que se fija en el material genético. Una de las cosas que Lipton descubrió y que fue de los primeros problemas que él tuvo, fue de decir de que la información no se guardaba en los genes,
sino que ni tampoco en el núcleo de la célula, sino que se guarda en la membrana celular. ¿Sí? Y esto es algo que también él llegó a vincular después, que esa información que está vinculada a la membrana celular, que es la que se almacena y es la que después registra en el ADN como información para nuestras generaciones posteriores, está vinculada con la información del alma. ¿Sí? Cuando nosotros, ya lo hemos hablado en nuestros casos anteriores, que cuando nosotros morimos, toda la información de nuestra vida, todos los sentimientos, todo lo que consciente o inconscientemente experimentamos, se va con el alma. Y cuando volvemos a encarnar, esa información vuelve con el alma. Todas las vidas pasadas está. Que no tengamos acceso a ella es otra historia. Bueno, entonces esa información de la membrana celular está en vínculo también con el alma, porque el alma se debe de llevar a posteriori esa información que está en la membrana también hacia los otros campos sutiles en el momento de desencarnar. ¿Sí? Bueno. Esto no significa que el ADN se modifique. El ADN no se modifica jamás. Es intachable, intocable. O era, porque ahora hay algunas técnicas medias peligrosas, pero está. Técnicamente el ADN es inmodificable, lo que sí, sino que los aspectos psicológicos y conductuales de una persona pueden ser transmitidos a la descendencia. ¿A través de quiénes? De la información que tienen los genes, que la información que tienen los genes es almacenada previamente en la membrana de las células. Se va haciendo una cadena. Pero en sí el ADN no se modifica, lo que hace es ir guardando esa información actualizada de nuestras experiencias. De acuerdo con la epigenética conductual, las experiencias traumáticas vividas en el pasado o la de nuestros antepasados recientes dejan marcadores moleculares que se fijan al ADN. Esta información que queda fijada al ADN se le llaman marcadores moleculares. Bueno. Déjenme que estoy haciendo un chequeo de acá de información, porque estaba chequeando mi internet y mi internet está teniendo algunos saltos, como siempre, pero aparentemente la conexión está saliendo correcta. Bueno. Estos estudios moleculares son, entre otros, estos residuos moleculares son, entre otros, los grupos metilo, los cuales pueden llegar a replicarse junto con el ADN durante numerosas generaciones. Y después nosotros lo hemos escuchado en la Biblia y en otras cosas, de que hay determinadas generaciones que son las que más marcan en la descendencia, como la cuarta y la séptima. ¿Ah? Por X motivos son las que generalmente más marcan en la descendencia, la cuarta y la séptima generación. Incluso vive en la iglesia, en las iglesias, en algunos conceptos de la Biblia dicen, porque la cuarta generación de tu descendiente o la séptima generación de tu descendiente recibirán las consecuencias de tu pecado y todas esas cosas que se dan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa gente manejaba esta información que para nosotros está hoy en día llegando a ser conocida, pero ella la tenía bien clara. La conciencia del ser consciente. La conciencia del ser consciente. ¿Sí? Es decir, nuestra mente, lo que estamos pensando. ¿Qué podemos hacer para mitigar o transformar estas respuestas inconscientes de nuestro organismo? Existen infinidad de técnicas y abordajes que pueden ayudarnos en esta tarea, aunque todos ellos tienen algo en común: tomar conciencia y aceptar el origen emocional de nuestros conflictos o enfermedades. Si nosotros, alguna de estas técnicas que yo voy a nombrar ahora, tenemos que tomar conciencia de que nuestros conflictos y enfermedades arrancan de índole emocionales, o de nuestros cuerpos etéricos, cuerpos emocionales, ¿sí? Etcétera.
Y de ahí después recién se manifiestan en nuestros cuerpos carnal, en lo que nosotros conocemos directamente como enfermedad. ¿Sí? Hace tiempo se descubrió que la meditación puede desencadenar cambios genéticos y mentales e incluso propiciar cambios a nivel molecular. La meditación, ya no voy a ahondar más en esto porque está sabido que la meditación es una de las formas mejores de conectar con nuestro interior, primero, que es lo que debemos hacer, y luego con el exterior, pero lo primero que debemos hacer es conectar con nuestro interior. No podemos pretender conectar con el exterior si no tenemos armonizado una conexión con nuestro interior. Y cuando estamos hablando de armonizar nuestro interior, está en relación a todos los cambios energéticos, genéticos, mentales, estados vibracionales por nuestros hábitos alimenticios, de vida, etcétera, que nosotros manejamos. Pero la meditación es el principal canal para armonizar con nuestro consciente. Otro punto es que podemos alcanzar la coherencia corazón-cerebro para reconocer, observar y acceder a estados emocionales específicos que permitan desencadenar una respuesta parasimpática del sistema nervioso autónomo. Cuando estoy hablando de esto parece más descodificación, que estoy en un curso de biodescodificación o todos los similares que hay, y en parte es eso, todos manejamos básicamente eso, es decir, una respuesta parasimpática del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que muchas de las terapias alternativas es lo que en sí están tratando, consciente o inconscientemente. Ejercicio de respiración y atención plena son cruciales para navegar por nuestros estados interiores, estar en el ahora. ¿Sí? Con práctica, esta nueva conciencia evoca un estado meditativo que equilibra de forma natural el sistema nervioso autónomo. Muchas veces uno de los problemas principales que tenemos es que cuando nosotros vamos a tratar de meditar, lograr esa paz mental se nos hace muy difícil. Concentrarnos, nuestra mente se dispara, el cuerpo es difícil de mantenerlo quieto o en equilibrio. Entonces, una de las cosas que se dice que lo más común y práctico es empezar a respirar conscientemente. ¿Eh? Es decir, inhalo contando a 4 o 7, son los dos métodos que hay. Hago una pausa de 4 tiempos o de 2, según mi condición física y respiratoria, y luego exhalo también en 4 o 7 tiempos, hago una pausa de 2 o 4 tiempos y así. Hago una respiración rítmica y consciente. Entonces, de esa manera, al tener una respiración controlada, voy armonizando mi cuerpo y a su vez voy preparando mi mente para que se mantenga concentrada y en sintonía con algo, como puede ser mi respiración. Entonces luego, más adelante, cuando voy a la meditación, como yo ya tengo mi mente y mi subconsciente entrenado y armonizado para que estén conectados a mi respiración, esa dispersión de la mente ya no ocurre. ¿Sí? Entonces, ya el hecho de respirar en un ritmo ya ayuda a todo lo que es la parte biológica del cuerpo. Y nos va preparando mentalmente para lo que es una meditación profunda a posteriori. Las influencias del medio ambiente, incluyendo la nutrición, el estrés y las emociones, pueden modificar los genes sin cambiar la secuencia básica del ADN. Y más asombroso aún, estas modificaciones pueden pasar a las nuevas generaciones. El medio ambiente, es decir, en el medio en que vivo, la nutrición que tengo, el manejo del estrés que tengo, las emociones que yo manejo y cómo las manejo,
¿sí? Todo ese paquete que a diario nosotros manejamos, se van guardando, tanto consciente como inconsciente, en la membrana celular, ¿sí? Y esa información luego a través de los genes se guarda en lo que decíamos hoy en registros en el ADN, ¿sí? Y se transfiere a nuestras generaciones y a nuestra alma, ¿sí? Nuestra alma trasciende también con dicha información. Por eso la relación con la energía cuántica que hablábamos hace un momento. El doctor Bruce Lipton, biólogo celular, realizó una serie de estudios innovadores sobre la membrana celular que revelaron que esta capa externa de la célula es un homólogo orgánico de un chip de computadora. Y esto él lo empezó a hablar allá a los fines de 60, a principios de los 70, y el hombre lo tenían como un desubicado, como toda cosa, cuando se empiezan a cambiar los paradigmas del momento, pero a la larga las circunstancias le fueron dando la razón y los avances tecnológicos que fueron permitiendo estudiar todo esto, le fueron dando la razón. ¿Sí? Entonces, la membrana de la célula se parece a un chip de computadora. No es físico, no es metálico, ni de plástico, ni nada de eso. Es energético, básicamente, orgánico, energético, y se comporta como un chip de computadora. ¿Sí? Es orgánico. Aplicó un concepto básico de la física cuántica al campo de la biología celular. El universo cuántico es un conjunto de probabilidades susceptibles a los pensamientos del observador. Ya lo hablé hace un rato y lo hemos hablado en otros temas anteriores. Los pensamientos del observador. Mientras que la biología celular tradicional se ocupa de las moléculas físicas que controlan la biología. ¿Sí? Pero la epigenética, entonces, trabaja sobre la física cuántica en el campo de la biología celular. Es decir, la energía que se maneja a nivel celular y la información que se maneja a nivel celular. ¿Sí? No la estructura ni nada de eso. Va mucho más allá. Bueno. La mente controla las funciones del cuerpo y eso implica que nuestros cuerpos pueden ser modificados a medida que cambiamos nuestra manera de pensar. Esto podemos ir al viejo concepto de que yo puedo, en base a mi pensamiento, enfermarme o no enfermarme, es decir, estoy enfermo y curarme, en base a mi co-creación mental, o en base a mi co-creación mental estoy perfectamente bien y me termino enfermando. ¿Sí? Más cuando estoy con la co-creación subconsciente, que es la más peligrosa de todo. Soy muy reiterativo en eso, vuelvo al mismo, pero muchas veces la información subconsciente es la que maneja nuestro entorno físico. ¿No? Las células aprenden a través de la experiencia, de su contacto con el medio que los rodea, y luego guardan una memoria que les permite adaptarse mejor y anticiparse a los cambios de las condiciones. Esto podría estar relacionado a lo que hablaban de la evolución de Darwin, ¿no? De que las especies iban evolucionando en base a los entornos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En parte puede estar relacionado a esto, pero ¿sí? De que toda esa información de los entornos que uno va experimentando se va guardando, entonces luego, cuando vamos a tener una situación similar, ya tenemos una respuesta inmediata porque ya esa información está guardada y procesada de cómo resolver la situación. Es decir, son inteligentes. Me vuelvo a decir, nuestras células son inteligentes. Esta memoria incluso se mantiene intacta en la célula de los órganos donados. Y acá, esto es para otro tema de otra clase, el tema de los órganos donados. Sí, es todo un tema. Por algo muchas veces cuando
se donan órganos, está todo el tema de la aceptación del órgano por parte del que recibe, y después algunos trastornos o problemas que empiezan a tener los que han recibido dichos órganos. ¿Por qué? Porque la información de esos órganos, guardado en la célula de esos órganos, se transmite al resto del organismo del receptor. Lo mismo ocurre con la donación de sangre también, es exactamente igual. Todo un tema que daría para manejarlo en otra oportunidad. Por eso, hace muchos siglos atrás, se creó una especie, se hizo genéticamente, que es el cerdo. El cerdo tiene la misma cadena molecular de ADN que el ser humano, y los trasplantes con órganos de cerdo no regeneran rechazo de ningún tipo. Sí, pero no hay interés que esto se maneje. Y lo vamos a dejar por ahí porque si no se me corta la transmisión antes de tiempo. Los genes son memoria física de las experiencias aprendidas por todos los organismos vivos. Todos los organismos vivos. Lo vuelvo a repetir, los genes son memoria física de las experiencias aprendidas por todos los organismos vivos. Es decir, mis genes son el resultado de las experiencias que tuvo en contacto con todos los seres vivos de mi entorno. ¿Sí? A eso se refiere. Se ha demostrado que la evolución de los seres vivos depende más de la interacción entre las especies que de la interacción entre los individuos de la misma especie. ¿Sí? El interactuar con los individuos de mi especie es muy importante, pero la riqueza de información y de avance está en la interacción con seres de otros reinos vivientes. ¿Sí? El animal, vegetal, etc. ¿Estamos de acuerdo? Esa interacción es la que realmente hace la evolución del ser, a la larga. En otras palabras, si el ser humano quiere sobrevivir, tiene que ocuparse también de su relación con los otros seres vivos del planeta Tierra y no solo entre los humanos. Esto está en relación a cuando hablábamos en la tertulia de la semana pasada con Aníbal Mariota del programa de Ser Humano, ¿sí? De que él maneja muchos temas que no tienen nada que ver con Reiki ni nada de eso. Él maneja temas relacionados muchas veces al medio ambiente, tan simple como el medio ambiente, de todo tipo. Desde la alimentación, los árboles, el agua, el aire, todo relacionado al medio ambiente. El medio ambiente, dependiendo de la relación que tengamos con el medio ambiente, será la relación que vamos a tener nosotros con el resto de los seres vivos del planeta. Y nuestra sobrevivencia física y energética dependerá de la armonía que tengamos con esos entornos de los otros reinos. Las enfermedades heredadas no provienen tanto de los genes, sino que vienen con el alma de vidas pasadas u otras dimensiones paralelas. Acá no voy a tratar de entrar mucho, pero porque se nos puede hacer larguísimo, pero es cierto, nosotros heredamos muchas enfermedades a través de los genes. Es decir, la información que almacenó la membrana de la célula se la pasó a los genes y los genes se la entregaron en archivos al ADN. Es así en sí. ¿Tá? Entonces, luego, cuando nos procrean, esa información que está en archivo en el ADN pasan a los genes que se están formando y esos genes se lo pasan a la célula, a la membrana de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tenemos parte de nuestra herencia, entre la que nos interesa ahora las enfermedades. Toda nuestra familia han muerto o han tenido tal enfermedad.
Ya a esta altura nos queda claro que nosotros podemos cortar esa cadena de recibir esas informaciones de enfermedades de nuestros ancestros. Pero la más importante que debemos tener en cuenta es que muchas de las enfermedades o problemas que nosotros vamos a acarrear no vienen de nuestra herencia ancestral física en este plano terrenal, sino que provienen del alma, ¿tá? De vidas pasadas, que pueden ser en este plano terrenal 3D de esta Tierra, en otros planetas, en otro universo o en otros planos vibracionales, o en otras dimensiones paralelas de esta Tierra 3D. ¿Sí? Y ahí no están en relación a nuestro árbol genealógico físico. ¿Estamos de acuerdo? Gran parte de nuestra herencia proviene del alma y no de nuestro árbol genealógico. Eso hay que tenerlo en cuenta y la propia epigenética lo está considerando de esa forma, desde que se vinculó con la energía cuántica y se conoce todo el tema del alma, etc. ¿Sí? Las dolencias más comunes actualmente, como la diabetes, las enfermedades del corazón y el cáncer, no son el resultado de un solo gen, sino de la interacción entre múltiples genes y sobre todo de los factores medioambientales. El medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces nosotros heredamos problemas familiares porque toda la familia se maneja dentro de un entorno. ¿Verdad? El entorno es tanto físico como energético, ¿no? Sí, cuando hablamos del entorno no es solo en donde viven físicamente, sino también está toda la parte energética, en la interrelación entre toda la familia, las creencias de la familia, los hábitos de la familia. Todo ese entorno hace de que todos los integrantes de esa familia puedan tener o X cosas positivas o X cosas negativas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No somos víctimas de nuestra herencia ni de nuestras experiencias. Es decir, tenemos un papel activo en la construcción de nuestra realidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros debemos de romper ese paradigma, es decir, somos herencia de bla, 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 bla. No, sí, en principio somos herencia de todo nuestro árbol genealógico, pero nosotros tenemos y, el poder y la posibilidad de co-crear nuestra propia realidad, es decir, construir nuestra realidad, que puede ser totalmente diferente a la de nuestra familia. Y como redondeo del tema este, voy a hacer una pequeña reflexión, ¿sí? Porque estamos hablando de que muchas de las enfermedades y todas nuestras conductas y nuestra forma de ser dependen de nuestra coherencia emocional, ¿sí? Entonces, nuestra coherencia emocional pasa por ser aguántame un poquito que no está. Pasa por primero pensar, luego sentir y de último hacer. Es decir, en principio son esos tres simples pasos. Pensar en base a lo que pienso, siento, y en base a lo que siento, hago. ¿Sí? Eso nos lleva a 5 pasos, es decir, vamos a desglosarlo un poco. Los pensamientos nos llevan a las decisiones. Las decisiones nos llevan a diferentes actos y conductas. Esos actos y conductas nos llevan a determinadas experiencias. Y esas experiencias nos llevan a determinados sentimientos. ¿No? Y esos sentimientos nuevamente nos llevan a determinados pensamientos, a determinadas decisiones, a determinadas actos y conductas, experiencias, sentimientos, volvemos a pensamientos y ahí nos mantenemos en un bucle cerrado en forma permanente. Y ese bucle puede ser un bucle positivo o un bucle totalmente negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál debe ser nuestra conclusión de esto que estoy hablando? Que el aprendizaje de vida consiste en aprender a romper el bucle para co-crear mi propia realidad. ¿Sí? Es decir, tomar conciencia
de estos 5 pasos, que en forma automática prácticamente se dan como parte de vida, ¿sí? Es decir, es algo automático, está en otra parte innata nuestra, esos 5 pasos, pero la idea es romper, tomar conciencia y romper ese bucle cerrado, ¿tá? Y no estar atado a esa cadena automática que siempre nos mantiene en un mismo callejón sin poder salir. Entonces, en el momento que yo pueda co-crear mi propia realidad, es decir, que no está en relación a ese bucle, ahí es cuando nosotros podemos realmente, lo que se dice, ascender o empezar un nuevo camino de ascensión. Y bueno, y por hoy lo voy a dejar por aquí a este tema. Hay mucho más que se podría estar hablando, si después hay interés, me lo ponen en los comentarios y podemos hacer otro acercamiento a este tema. Hoy fue básicamente como para una introducción para ir entendiendo qué es la epigenética y esto, que está como epigenética, cómo nos actúa hoy en día a nosotros o nos condiciona en nuestro diario vivir. ¿Sí? Y que está relacionado a eso que nosotros manejamos como la física cuántica o la energía cuántica, y todo es uno. Es decir, todo es uno. Cuando nosotros hablamos de terapias alternativas, todas las terapias alternativas en sí llevan al mismo fin energético, actuar sobre nuestra energía madre, que es el quantum, ¿sí? La unidad mínima ilusoria. Y cada quantum posee la información de todos los quantum infinitos, que no se sabe cuántos pueden llegar a ser. Cada uno está relacionado, todos tienen la misma información. Eso ya se sabe, está comprobado. Entonces, sí será importante empezar a tomar conciencia de esto. Y el tomar conciencia de esto es tomar conciencia de que nosotros somos seres co-creadores y que nuestra vida es el resultado de lo que nosotros permanentemente estamos co-creando. ¿Sí? Dentro de lo que es nuestro plan de vida. No olvidemos eso, porque nosotros, antes de nacer, pautamos un plan de vida, ¿sí? De determinadas cosas que sí o sí deben de ocurrir, pero dentro de ese punto, que nosotros dentro de un mapa, es decir, yo, vamos a un ejemplo, que voy a recorrer todo un continente y yo me marco que tengo que pasar por determinadas ciudades sí o sí. ¿Ah? Pero como llego a esa ciudad, lo puedo hacer por una ruta, por otra, o por atravesando el campo, o dando vuelta por 20 ciudades antes de llegar a esa, o cortar derecho, o lo que fuera. Eso está dentro de lo que se denomina el libre albedrío, y dentro de ese libre albedrío está lo que es co-creación. Y si yo lo voy a hacer de a pie, o lo voy a hacer en bicicleta, o en moto, en auto, lo que fuera. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso está en lo que es el co-crear. Después está lo que es nuestro plan de vida, que es sagrado, que inmóvil, ¿sí? Está fijado, y ese sí no tiene forma de modificar. Ya lo hemos hablado, lo hemos tocado en algún momento, así que no voy a ser más reiterativo. Bueno, no tengo nada en el chat por ahora de consulta, por consiguiente, no voy a dar por terminada la transmisión. La transmisión puede ir un poquito atrasada en la entrega de YouTube, porque la inteligencia que chequea todo lo que se maneja como información está haciendo que últimamente todas las transmisiones en línea al sistema aire salgan atrasadas, ¿sí? El control temático está muy, muy complicado. Quedamos así. Bueno, cualquier consulta que quieran hacer, los que entran a posteriori, lo pueden hacer a través de comentarios, o sugerencias, lo pueden hacer a través de comentarios.
Si le agrada el video, hagan un like abajo, la manita, para que después, cuando el buscador de YouTube trabaje, sea más fácil ubicar el video en base al tema. Muchas gracias por participar del video y hasta la próxima. Un abrazo.